El páncreas es un órgano muy importante en el cuerpo. Su función es segregar hormonas, la insulina y el glucagón, que son esenciales para regular el nivel de azúcar sanguíneo, y enzimas para ayudar en la digestión de los alimentos. Cuando el páncreas funciona mal, puede aparecer la pancreatitis, enfermedad que provoca una mala absorción de los alimentos y a largo plazo malnutrición. Pero, ¿qué causa la pancreatitis? ¿Cuáles son los síntomas que pueden ponernos en alerta? ¿Realmente tiene cura esta enfermedad? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre pancreatitis con Vivian García y una voz autorizada de la gastroenterología en Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón y que, como usted sabe, sale al aire los jueves a partir de esta hora y hasta cerca de las 5 de la tarde. Bueno, ya está adelantado el tema. Vamos a hablar de pancreatitis, así que le invito a que mantenga la sintonía porque esa voz autorizada que va a esclarecer cuestiones relacionadas con esta enfermedad es la del doctor Jorge Aguilera, especialista en gastroenterología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Qué privilegio tenerlo acá en nuestro programa. Muchas gracias. Yo creo que vale la pena primero hablar del funcionamiento del páncreas, ¿no? Un poco para entender de qué se trata cuando hablamos de pancreatitis. Bueno, el páncreas tiene dos funciones básicas. Una función es endocrina y aquí lo importante que conozca la población es que de él depende el control glucémico o glicémico. Y la otra función es digestiva y participa fundamentalmente en el metabolismo de las proteínas y en el metabolismo de las grasas. Ahora, ¿qué es la pancreatitis en este caso? ¿Cómo no? La pancreatitis es un proceso inflamatorio de la glándula pancreática, del órgano como tal. Y este proceso inflamatorio pues puede ser de tipo agudo o de tipo crónico. Ambos tienen una clínica diferente. El proceso agudo pues puede ser ligero o solamente por un proceso inflamatorio o edematoso del páncreas, y puede ser severo, donde además de la inflamación se produce destrucción del tejido pancreático, que es lo que se conoce en medicina como necrosis, y entonces el daño y la repercusión clínica es mucho mayor. La pancreatitis aguda casi siempre comienza con un dolor localizado en la parte superior del abdomen, es decir, a nivel de la boca del estómago o epigastrio, con irradiación hacia los flancos o hipocondrios, es decir, derecho e izquierdo. Por eso se dice que clásicamente es un dolor en barra, atravesado, y se irradia profundamente hacia la espalda, hacia la columna vertebral. Puede acompañarse de náuseas, de vómitos, de fiebre, sí, de trastornos hidroelectrolíticos y ácido básico, es decir, deshidratación y trastorno de los gases sanguíneos, entre otros síntomas que puede acompañar a la pancreatitis. Y que nosotros vamos a ver más adelante en el transcurso de este programa. Ahora, ¿es uno o son varios tipos de pancreatitis que se diagnostican? Bueno, ya yo decía en la introducción que existe la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. ¿Son esos dos? Son esos dos tipos de pancreatitis. Ahora, la aguda se divide en pancreatitis ligera, edematosa. Hay quien habla de una moderada, pero fundamentalmente se divide en ligera o severa. El páncreas no se puede trasplantar. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Le invito ahora mismo a que contacte con nuestro equipo de Mitos de la Salud porque estamos en vivo a través de la señal del sistema de la televisión holguinera y ese canal telefónico es el 24 45 34 47. Vamos a establecer contacto con Giancarlos Cobas, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema que tratamos hoy relacionado con la pancreatitis. Acompáñenme. ¿Conoce usted cuáles son los síntomas de la pancreatitis? No. Pienso que tenga que ver con trastornos digestivos. Supongo que una de las cosas es el ardor en el estómago y esas cosas, ¿ves? Hay personas que le causa vómito, que le da como si fuera indigestión, muchos gases. Hay personas que le dan unos cólicos terribles. Dolor agudo, inflamación abdominal. Vómito, diarrea, fiebre. Inflamación del hígado, malas digestiones. ¿Sabes qué causa esto? Yo considero que el abuso del consumo de las grasas en los alimentos es una de las causas fundamentales que puede provocar esto. Mal funcionamiento del páncreas propiamente, puede ser por
gran ingestión de bebidas alcohólicas, con mucho consumo de grasas saturadas sobre todo. ¿Conoces algún remedio natural que sirva para controlar y rebasar los síntomas de esta enfermedad? No, realmente no, eso sí no lo conozco. La menta es un digestivo, el agua de sal. En tiempos pasados mi abuelita también hacía agua de la ceniza del carbón. Ingerir agua de hoja de aguacate, de guanábana, trozos de berenjena en agua, jugos de naranja agria y una comida sana. No ingerir grasas saturadas ni grasas animales, no ingerir muchas bebidas alcohólicas, no al tabaquismo, una vida sana. Estas son las opiniones que hemos recogido en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias por este intercambio siempre fructífera, ¿verdad? Las opiniones de nuestros televidentes, que vamos a esclarecer en la medida de nuestra conversación. Doctor Jorge Aguilera, ya le decía, si usted es de los que sintonizó un poco tarde la emisión de jueves, vamos a hablar de pancreatitis, estamos hablando de pancreatitis y la voz autorizada para esclarecer cuestiones relacionadas con esta patología es la del doctor Jorge Aguilera. Hace un momento usted de manera general se refería a qué es la pancreatitis, a que existen dos tipos de pancreatitis, la aguda y la crónica, que eso por lo menos me ha quedado claro, y hablaba de los síntomas, doctor. E incluso hay personas que se refieren a ese dolor abdominal, digamos que es el síntoma más importante en el caso. Es uno de los más importantes. Ajá. Yo diría que casi siempre comienza así, con ese dolor. Y la tipicidad del dolor pues hace que la gente acuda de inmediato al médico. Otros síntomas que puedan aparecer. Los síntomas a los cuales yo hacía referencia eran más bien a la pancreatitis edematosa. Ya en la pancreatitis necrotizante, donde decía que hay destrucción del tejido pancreático, depende del grado de destrucción porque siempre no es igual. Va desde solo inflamación hasta una destrucción de más del 50% del páncreas, que puede ser incluso total. Entonces el paciente carece de glándula y de todas sus funciones. En este caso, además de los síntomas anteriormente mencionados, casi siempre hay síntomas sistémicos. Cuando uno habla de sistémicos es que están afectados varios sistemas del organismo. Puede haber síntomas de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, encefalopatía pancreática por todas las sustancias tóxicas que se liberan tanto del proceso de destrucción pancreática como las mismas citocinas de las cuales oímos hablar mucho, la tormenta de citocina cuando la COVID, inflamatorias que predominan en este caso. Entonces el complejo sintomático ya de las pancreatitis graves o de las pancreatitis que tienen un componente necrotizante casi siempre está relacionado con un fallo multiorgánico, con acentuación de la deshidratación, de los trastornos del equilibrio ácido-básico, y el paciente incluso puede llegar a un estado de coma y fallecer, puede ser letal, porque además entonces se agregan complicaciones que pueden estar relacionadas con colecciones y demás que se producen por la destrucción del páncreas, y estas incluso pueden infestarse, y entonces pues ya sería un agravante más del cuadro clínico. Ahora, quizás los televidentes o acá mis compañeros en estudio también se hagan la misma pregunta. Uno dice, bueno, el páncreas, daño renal, otros daños importantes, como usted dice. ¿Cuál es la relación de estos órganos, doctor? ¿Cómo puede afectar la enfermedad del páncreas, la inflamación del páncreas, la pancreatitis, a estos otros órganos del cuerpo? Volvemos a la COVID. Esto forma parte de toda la sintomatología, de toda la afección sistémica que se producen al liberarse este complejo de citocinas o de sustancias que promueven la inflamación, el ataque al organismo, a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y esta es la respuesta, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, el corazón falla el riñón, usted puede desarrollar una insuficiencia renal aguda, en este caso un paro renal, como se dice vulgarmente, y así llegar
hasta las manifestaciones de una encefalopatía, caer en coma por toxicidad cerebral, como se cae en coma cuando usted tiene una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática, que comienzan a circular por todo el torrente sanguíneo todas estas sustancias que van haciendo sus efectos por donde pasan. Y entonces ahí es donde se afecta la función de todos estos sistemas. Esto es lo que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, es a partir de un proceso, todo el organismo comienza a tener afección y responde de una manera determinada. Y más el páncreas, que tiene una función vital en nuestro organismo. Ahora, ¿cómo usted, atendiendo esa amplia variedad de signos y síntomas que tiene la enfermedad, usted diagnostica una pancreatitis? Bueno, primero es el cuadro clínico, ese típico dolor, como yo decía, en barra, y algunas de estas manifestaciones, si en el momento que asistimos al paciente, pues llega ya tiene ese daño severo. Y segundo, normalmente el dolor abdominal agudo, usted debe hacer un diagnóstico etiológico en las primeras 6 horas y definir si el tratamiento es médico o si el tratamiento es quirúrgico. La pancreatitis no siempre tiene tratamiento quirúrgico, salvo cuando tiene ya complicaciones que más bien se presentan en lo sucesivo de los días, ¿no? Entonces uno siempre tiene una batería de exámenes que indica un hemograma, donde usted puede tener inicialmente, por la pérdida de líquido, concentración de la sangre, entonces la hemoglobina es alta, pero los leucocitos se elevan, ¿verdad? Y un dolor abdominal con esas características siempre despierta al médico y manda la amilasa pancreática, que se hace en los cuerpos de guardia de nuestros hospitales, fundamentalmente la amilasa en nuestros hospitales, porque también podemos usar la lipasa pancreática. Y aquellos valores que estén de 3 a 5 veces por encima del valor de referencia como normal son sugerentes de pancreatitis aguda. Además de esto, usamos el ultrasonido, entre otras cosas. Y el ultrasonido nos puede hablar de inflamación, de cambios en el tamaño, en el brillo, ¿ok? Que nos van diciendo está edematoso, se ha disminuido de tamaño, tiene una colección líquida, se está formando un pseudoquiste pancreático. Tenemos las tomografías, otro de los estudios, que podemos hacerla incluso contrastada, que es mucho más fidedigna, y es la que se usa para definir la pancreatitis grave o necrotizante. Y tenemos un examen que es muy común en nuestro país, sobre todo aún en el oriente y en Holguín, que es la laparoscopia. Y la laparoscopia, pues hay una serie de elementos. Es típico que en las pancreatitis se liberen las enzimas, que son las enzimas producidas por el páncreas, que son las que lesionan al propio páncreas y lo destruyen. Pero estas enzimas, cuando salen al exterior, la grasa que nosotros tenemos dentro del abdomen, imagínense el menú del puerco, que es lo que nosotros les decimos epiplón, se quema, se produce una necrosis de esa grasa y da una lesión típica, que es una lesión redondeada, blanquecina, con un halo eritematoso a su alrededor, que es lo que se llama citoesteatonecrosis, es decir, necrosis del tejido graso. Eso es típico de la pancreatitis. Ya cuando en una laparoscopía vemos esas lesiones, tiene una pancreatitis aguda. Es decir, que con todos estos elementos que están al alcance hoy, por suerte, en nuestros cuerpos de guardia, en nuestras instituciones, pues podemos hacer un diagnóstico bastante preciso de la pancreatitis aguda. Porque estuve incluso leyendo estudios que se han hecho en Cuba. A veces un ultrasonido, que el cubano siempre quiere el ultrasonido, pues no confirma realmente que el paciente tenga un cuadro de pancreatitis. Exacto. ¿No? El páncreas es retroperitoneal. Imagínense que nuestro cuerpo está dividido. Por delante tenemos hígado, corazón, vesícula, vaso e intestino. Por detrás, aorta, páncreas, riñones, suprarrenales. Entonces, muchas veces la pancreatitis provoca, digamos, como una parálisis intestinal o gástrica, y ahí lo decía una paciente o una entrevistada, ¿no? Televidente, que te llenas de gases.
Y al llenarte de gases, tu estómago y tu intestino, el ultrasonido se le hace muy dificultoso captar el páncreas y a veces no nos sirve para diagnóstico. Doctor, una vez que aparecen estos síntomas que usted magistralmente nos ha explicado, ha descrito, que usted incluso diagnostica la pancreatitis, ¿se convierte esta enfermedad en algo inexorablemente crónico? No. La pancreatitis edematosa casi siempre tiene un regreso a la normalidad. Casi siempre la pancreatitis crónica es el resultado de varios brotes de pancreatitis aguda, que estos brotes pueden tener traducción clínica, sintomatología, reconocida por el paciente que lo lleva al médico, o a veces pasan latentemente. Y nosotros en el estudio de un trastorno digestivo, de un paciente que se queja de que siempre está muy ocupado, muy aventado, de que tiene cacas blanditas o diarrea, de pérdida de peso, de algún dolor a nivel de epigastrio, diagnosticamos entonces una pancreatitis crónica. Pero no siempre, no siempre. La pancreatitis puede recuperarse totalmente. Oiga, ¿qué le pasa al páncreas con el alcohol? Yo insisto a veces abordar estos temas porque me llama la atención viendo a tantos jóvenes iniciándose en el consumo del alcohol, igual personas adultas, mayores, consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Qué le sucede al páncreas? ¿Qué pasa ahí con el páncreas y el alcohol? Mira, cuando hablamos de alcohol tenemos que, lo primero es que alertar a la población masculina. La primera causa de pancreatitis en el hombre es el alcohol. En la mujer es la litiasis de la vía biliar. Cálculos. Cálculos en la vesícula o en la vía biliar. Ajá. Los cálculos que más daño hacen son los chiquitos, que se pueden escapar de la vesícula. El mecanismo exacto no está muy bien esclarecido. Cuando se estudia el por qué se desencadena la pancreatitis, en el caso de la ingestión de alcohol, y casi siempre acompañado de comidas copiosas o en fiestas, fundamentalmente. Pero bueno, lo que se dice es que se produce una estimulación de la secreción pancreática. Y este aumento de la secreción pancreática dentro de los conducticos del páncreas, que los hay muy pequeñitos y van aumentando de tamaños hasta que llegan al principal. Este aumento de la presión produce que se escapen estas secreciones pancreáticas hacia el interior del tejido pancreático. Y es aquí donde se produce el ataque y la inflamación o destrucción del páncreas. Es decir, que sería, básicamente lo que se habla es que por un aumento fundamentalmente de la secreción pancreática como tal. En el caso de la litiasis o de los fenómenos obstructivos no litiásicos que pueden desencadenar la pancreatitis, se habla de los reflujos de la bilis hacia el interior del páncreas, o de contenido intestinal, sobre todo de la segunda porción del duodeno, que es donde desemboca la vía biliar y el conducto pancreático, hacia el interior, hacia el páncreas, con material incluso que es rico en bacterias. Todo esto es un poco especulativo. Además de que en los fenómenos obstructivos se retiene, el páncreas no puede liberar su secreción y pasa lo que yo decía cuando produce mucha secreción. Claro. La hiperpresión provoca transudación, pasa al parénquima y aquí lo destruye. Hablaba de causas en el caso del sexo femenino relacionados con la litiasis vesicular, y en el caso del hombre, de hecho, es una enfermedad que afecta más al sexo masculino que al femenino, el consumo del alcohol. Pero ¿puede causar la pancreatitis algún medicamento, doctora Aguilera? ¿Un acto quirúrgico, por ejemplo? ¿Cómo no? Mira, las causas son múltiples. Hablamos de las dos más frecuentes, en el sexo masculino y en el sexo femenino. Pero hay muchos medicamentos, los diuréticos, la furosemida, la tiazida, la tetraciclina, algunos anticonvulsivantes pueden originarte pancreatitis. Los virus, el virus del sarampión, la papera, virus respiratorios como es el coxsackie, los hechovirus, la hepatitis B, el virus del SIDA. Hoy ya en día el virus del SIDA es una causa de pancreatitis por múltiples factores, desde los factores infecciosos hasta por ese mecanismo que los virus producen pancreatitis y no está muy bien dilucidado. Hay formas de pancreatitis que se producen después de un traumatismo, un golpe grande que usted se dé. Hay actos quirúrgicos
que puedan afectar sobre todo de la vía biliar. Procederes diagnósticos que se pueden utilizar incluso para el diagnóstico o tratamiento de los fenómenos hepatobilios pancreáticos, como es la famosa CPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Madre mía. Usted localiza donde desemboca la vía biliar, por ahí pasa un catéter, pero inyecta el contraste para dibujar todo el árbol biliar, incluyendo todos esos conducticos que yo hablaba del páncreas. Y ese contraste puede producir una pancreatitis, que generalmente, bueno, en este caso sería una pancreatitis química, que generalmente en 24 o 48 horas está resuelta. Hay otros factores, a veces el embarazo es causa de pancreatitis, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades del colágeno, por ejemplo el muy famoso lupus eritematoso sistémico. Sí. Hay formas hereditarias de pancreatitis por cambios a nivel de genéticos, a nivel de genes que segregan sustancias como el trixinógeno y se transmiten familiarmente. Y hay pancreatitis que usted nunca puede definir cuál es la causa, es decir, que son de causas idiopáticas. Y otras que se me pueden haber olvidado, pero el complejo causal es amplio. Doctor, vamos a aprovechar porque yo creo que este tema rebasa, como la mayoría en mi programa, el tiempo televisivo, para contestar la pregunta de algunos televidentes que con tanta gentileza se han comunicado con nosotros. Zulema Pérez de Holguín, ¿existen algunos alimentos o medicamentos, ya usted se refería a ellos, que producen la pancreatitis en el caso de los alimentos? Los alimentos no es que produzcan la pancreatitis, lo que se supone es que estimulan la secreción pancreática, como explicábamos cuando el alcohol. Ya. Manuel Sayas de Holguín, ¿puede la pancreatitis provocar la posterior aparición de una diabetes? Sí, eso está en dependencia de la destrucción del páncreas, es decir, qué cantidad de páncreas se destruye. Siempre tenemos que volver al inicio, tiene dos funciones, la digestiva y la endocrina. En la medida que usted pierde parénquima, usted va a segregar menos insulina y menos glucagón. Por lo tanto, el que tiene una pancreatitis grave, con gran destrucción del parénquima pancreático, puede tener dos problemas: convertirse en un diabético y entonces arrastrar una mal digestión y una mala absorción intestinal. Es decir, casi siempre le queda como secuela un proceso diarreico crónico con graves trastornos nutricionales si no responden a la administración del suplemento o de la enzima pancreática, que es el famoso medicamento pancreatina. Doctor, Roberto Macías, también de Holguín, ¿existe algún tipo de pancreatitis sin dolor o siempre va a aparecer el dolor? A ver, cuando hablábamos de la pancreatitis crónica, yo decía que la crónica era la consecuencia de varios brotes de pancreatitis. Y hablaba de aquella pancreatitis que no tiene expresión clínica, que cualquier molestia pudo haber sido una pancreatitis y lo interpretamos como que me cayó mal el potaje de caritas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y entonces puede ser que la expresión clínica en un momento determinado no sugiera que se trata realmente de un brote de pancreatitis aguda, pero muy tenue, muy leve. La pancreatitis es otra de las preguntas que hemos recibido. ¿Desencadena, digamos, esa pancreatitis más complicada en un cáncer de páncreas, doctor? ¿Es sinónimo de malignidad una pancreatitis? No, la pancreatitis crónica, en la medida que el proceso inflamatorio va persistiendo en el órgano y va progresando, puede ir provocando cambios a nivel de las células pancreáticas. Y estos cambios, en la medida que van evolucionando de un estadio a otro, es decir, de las metaplasias a la displasia, luego le queda la neoplasia o el tumor. Es decir, que la pancreatitis crónica puede ser un factor predisponente de la neoplasia pancreática, pero usted puede tener una neoplasia pancreática sin necesariamente tener una pancreatitis crónica. Mire, qué interesante, doctor. Seguimos recibiendo varias llamadas a través del 2445-3447. Raúl López le pregunta cómo aliviar el dolor intenso que produce la pancreatitis. Bueno, se usan los analgésicos comunes, los antiinflamatorios no esteroideos, y en el dolor más severo nosotros usamos los narcóticos ya de mayor envergadura, como la morfina o la petidina o meperidina. Que hay cierta controversia con el uso de estos narcóticos potentes porque pueden provocar
un cierre de la valvulita que drena las secreciones. Y pudiera ser que se nos transforme entonces en un arma de doble filo. Si hay un espasmo de esa válvula o esfínter de Bode o papila de Vater, pues pudiera haber menos secreción de las secreciones pancreáticas, claro, valga la redundancia, y agudizarse la pancreatitis. Pero bueno, ¿eso sería una complicación? ¿Eso sería como una complicación? Eso sería una complicación del uso del medicamento. Ya. Pero se usa, es decir, depende de la gravedad del dolor. Si no responde a un narcótico o a un analgésico común, pudiera ser el diclofenaco, pudiera ser el famoso Abafortán, o pudiera ser este narcótico débil que hoy usamos mucho, el tramadol. Ajá. Entonces usamos estos narcóticos ya de mayor nivel, como es la morfina o la petidina o meperidina. Doctor, hablando de remedios naturales, que también Giancarlos le preguntaba a algunos de nuestros participantes, Marta López San de Holguín, ¿qué remedios naturales pueden usarse como tratamiento alternativo para la pancreatitis? La pancreatitis crónica y ni la aguda no son muy afín con los remedios naturales. En la pancreatitis aguda es resolver el problema inflamatorio. Lo primero que se hace es poner en reposo el aparato digestivo, suspendiendo la vía oral y reincorporándola poco a poco con alimentos sanos, sobre todo que no sean ricos en grasas ni en proteínas. La pancreatitis crónica tiene muchos síntomas, la gente tiene muchos gases, bueno, están muy aventados, muy repletos, muy ocupados, pero lo básico es que tienen un proceso diarreico. ¿Por qué? Porque falta la enzima que ayuda a la descomposición de los alimentos y entonces a la posterior absorción. Entonces, realmente no hay muchas cosas naturales que nos ayuden a hacer este proceso digestivo. Claro. Esto depende de cuestiones que produce nuestro propio organismo. Por eso el tratamiento básico de la pancreatitis crónica que cursa con insuficiencia pancreática es la pancreatina como tal. Y si te quedó como secuela una insuficiencia endocrina, eres un diabético, depende de la gravedad, de la intensidad o del déficit de insulina que tú tengas. Puede ser que solo con una dieta regulada o con hipoglicemiantes orales o con insulina, cualquiera de las tres cosas te pueden ayudar a resolver. Pero no hay muchas cosas naturales que podamos usar. Doctor, brevemente, ¿cómo debe ser la dieta de un paciente con pancreatitis? En el caso de la pancreatitis aguda, bueno, es como yo decía, primero se pone en reposo el aparato digestivo y paulatinamente, a partir del quinto o séptimo día, usted va reincorporando los alimentos. Incluso se trata hoy de hacerlo más precoz, alimentos más sanos, de más fácil digestión, que contengan menos, que tengan un proceso industrial menos marcado, que no sean ricos en grasa, hasta que el páncreas va recuperándose y usted puede volver a una alimentación normal. En la pancreatitis crónica, realmente, si usted no toma el medicamento, casi todo lo va a perder, porque no lo puede digerir bien ni absorber. Es decir, la dieta es una dieta normal, pero con el suplemento enzimático. ¿Es cierto o falsa la creencia de que el páncreas no se puede trasplantar, doctor Aguilera? Es falsa. ¿Es falsa? El páncreas sí se trasplanta. Y eso depende de la aceptación, de que usted sea compatible con el donante y de que no se desarrollen procesos de rechazo, independientemente de la compatibilidad. Lleva tratamiento antirrechazo, como lleva el tratamiento de hígado, del trasplante de hígado, el tratamiento de trasplante de corazón. Y que no haya una complicación, sobre todo en las anastomosis del conducto, de los vasos sanguíneos, venas, arterias. Pero sí se trasplanta. Una última pregunta antes de la despedida. ¿Se puede hablar de prevención en el caso de la pancreatitis? Bueno, evitar el alcoholismo, evitar el exceso de grasa, evitar la obesidad. Es muy frecuente que los tumores de páncreas cursen o tengan como antecedente que el paciente es un gran fumador y un gran tomador de café. En el caso del consumo de alcohol, ¿qué hace más daño? ¿Esas ingestas grandes de alcohol o que se tome un poco todos los días? Yo creo que se tome a diario es más dañino. Más dañino para todo, no solo para el páncreas. Gracias, doctor Jorge Aguilera, por su explicación. Siempre es un privilegio contar con su presencia. Estará con nosotros en Radio Holguín, la nueva radio, este sábado a partir de las 11 de la mañana. Cuídese mucho. En cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes.